en el capítulo 7, verso 29. Ahí vamos a tener nuestra lectura esta mañana. 29, 30 y 31. Hoy quiero hablarles acerca de la santidad de los creyentes, la santidad en todo sentido. Pero vamos a leer la palabra. Dice así: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyeran, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. La apariencia de este mundo se pasa. Muy bien. Vamos a meditar en esta hermosa epístola. He tomado estos 3 versículos como punto de partida, pero vamos a hablar hoy sobre la santidad. Si me dijeran que yo le pusiera un tema a esta plática, a esta meditación, yo le llamaría la iglesia y el mundo que la rodea. El mundo que la rodea. Los verdaderos creyentes, dice el apóstol Pablo, han sido santificados, pero al mismo tiempo han sido llamados a ser santos. Así lo dice el capítulo 1, verso 2, en la introducción. A la iglesia de los Corintios, santificados en Cristo, llamados a ser santos. Santificados en Cristo y llamados a ser santos. Eso ya lo explicamos en un mensaje anterior, una enseñanza anterior. Así que los verdaderos creyentes fueron santificados, pero al mismo tiempo han sido llamados a ser santos. Eso nos indica que tenemos una santidad inicial que es posesiva, que la tenemos por nuestra conversión a Cristo. Somos santos, entendiéndose que la palabra santo significa apartado para o separado para. Entonces, fuimos santificados de una forma inicial cuando conocimos a Cristo, santificados en Cristo, pero fuimos llamados a vivir la santidad, llamados a ser santos. Bien, Corinto fue una ciudad muy famosa por muchas cosas que ya se habrán dicho en meditaciones anteriores. Famosa en su comercio, famosa en su cultura, famosa en su posición geográfica, famosa en todos los aspectos de la vida de una ciudad. Pero lo que más llama la atención de la ciudad de Corinto es que su fama era especialmente por su inmoralidad. Era la ciudad más inmoral de la región de Acaya y Macedonia. Acaya era una provincia romana y Corinto era la capital de la provincia de Acaya. Era ciudad capital, como una cabecera en nuestros departamentos. Era famosa por su inmoralidad. En cualquier otro lugar que pensaba en disfrutar de la carne y de los placeres y de inmoralidades y depravaciones sexuales, decían: vamos a ir a corintizar.
Corinto era famosa por su depravación, por su corrupción, era famosa por su inmoralidad. Ya hablé de eso hace 8 días, cómo Pablo llegó a Corinto y cómo llegó con miedo, atemorizado, calculando no fallar como había fallado en Atenas. Lo expliqué hace 8. Y el Señor tuvo que decirle a Pablo: no temas, Pablo, habla, porque yo estoy contigo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Una ciudad depravada, una ciudad entregada a la inmoralidad, a la perversidad. Es esa la ciudad donde el Señor dice: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Por lo tanto, le dice a Pablo que hable, que no tenga miedo. Así es como surge la iglesia a los Corintios. La iglesia en Corinto vino a ser como una pequeña islita, rodeada por un mar corrompido y contaminado. Pueden imagínense la figura: una islita en medio del océano, pero un océano corrompido, aguas negras, aguas contaminadas. A donde quiera que iban encontraban corrupción. A cualquier lado que fueran encontraban inmundicia, contaminación, perversidad. La ciudad era una ciudad, la capital de la corrupción. Entonces la iglesia se convierte en un grupito en medio de una ciudad corrompida. Un grupito que tiene el desafío y el reto de ser diferentes. Por eso es que cuando leemos y estudiamos esta carta, debemos tener presente el trasfondo. Los problemas que Pablo toca en esta carta o en esta epístola tienen que ver con el trasfondo social, con el trasfondo moral de la ciudad. Desde el inicio empezamos a ver cuántos problemas tenía la iglesia. Empezamos a ver que era una iglesia que estaba fraccionada porque tenía líderes favoritos. Pero los capítulos 5, 6 y 7 hablan de lo más depravado que había en Corinto. Y Pablo les va a hacer ver en esta carta que ellos ya no pueden seguir siendo así. Ellos salieron, ellos dejaron ya esa vida y ahora están llamados a ser santos, a ser diferentes. Pero la presión es muy fuerte. ¿Por qué? Porque por todos lados ellos encuentran inmoralidades, prostitución, perversidad. Encuentran todo lo que comúnmente tiene que ver con inmoralidad sexual. Pero Pablo les va a decir que ellos ya no pueden, ya no deben ser como antes, porque eso eran algunos de ellos en el pasado. Pero ahora las cosas cambiaron y están llamados a ser o a dar testimonio de que Dios los ha salvado, Dios los ha redimido y que por lo tanto ellos forman una comunidad o están llamados a ser una comunidad distinta a la ciudad, completamente diferente a la ciudad. Entonces eso es, a Corinto la vemos como una pequeña islita en medio de un mar corrompido y contaminado. Yo quiero en esta mañana, mi objetivo es que usted no se desconecte jamás del Señor por el mundo que le rodea. Ese es mi deseo, ese es mi objetivo, ese es lo que yo quisiera esta mañana. Nunca se desconecte del Señor por causa del mundo que le rodea. Es que es muy fácil desconectarnos del Señor
cuando el mundo que nos rodea nos llama, nos invita, nos ofrece, y las cosas indebidas son fáciles. Es fácil pecar, es fácil cometer fornicación, es fácil cometer adulterio, es fácil mentir, es fácil robar, es fácil entrar en pleito con cualquiera y llevar a una persona a los tribunales y calumniarla. Eso es tan fácil. Pero el deseo al compartir esta meditación es que nunca, jamás nos desconectemos o nos desconcentremos del Señor por el mundo que nos rodea. Muchos se han desconcentrado, se desubicaron porque el mundo, por la presión del mundo, terminaron haciendo exactamente lo que antes hacían y que ya lo habían dejado de hacer. En esta mañana entonces vamos a ver rápidamente un resumen de los 3 capítulos 5, 6 y 7. Rápido. Número 1, capítulo número 5 habla de un caso de inmoralidad sexual. Ya lo leímos, ya lo vimos en la semana. ¿Qué tipo de inmoralidad sexual era? Era incesto. Era un joven que estaba en la iglesia que vivía con su madrastra, vivía con la mujer de su papá. Ayer en el ayuno estudiamos ese tema y estudiamos el versículo que dice: al tal entréguenselo a Satanás para destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Estudiamos ese pasaje debido a que muchos se confunden allí. Y por cierto, la mayoría de teólogos no se ponen de acuerdo. Y yo mismo he batallado, pero nunca le entraba a fondo. Entonces dije, bueno, se lo voy a enseñar a los hermanos, pero lo voy a estudiar. Y sí me eché mis 12 horas investigando ese versículo para enseñarlo ayer como a unas 25 personas, hermanos y hermanas. Un tema candente, el problema de la inmoralidad. Por eso le digo, siempre estudiamos la palabra. Eso no lo puedo enseñar ahora, porque primero no hay tiempo y segundo es muy difícil hablar de esto. Pero ese es el problema, ese es el asunto del que nos habla el capítulo 5. Un caso de inmoralidad extremo. Pablo dice, es de dominio público. Ya la gente lo sabe, la sociedad ya sabe que en la iglesia de Corinto o en la iglesia de ustedes hay un caso de extrema inmoralidad y ustedes no lo han discutido, no lo han tratado, no lo han resuelto. Y hablamos entonces de eso. En el capítulo 6 nos habla de las personas que no podrán entrar al reino de Dios. ¿Y cuáles son esas personas que no podrán entrar al reino de Dios? Vea usted conmigo el capítulo 6, versículos 9 y 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el verso 11 dice: y esto eran algunos de ustedes. Algunos de ustedes eran adúlteros, eran idólatras, eran fornicarios, tal vez algunos eran afeminados, homosexuales, algunos de ustedes eran ladrones, algunos eran borrachos, algunos eran estafadores. Eso eran y están aquí. Esto erais algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis, esto erais, mas ya habéis.
Ya no sois eso. Entonces, el capítulo 6 está diciéndonos el trasfondo de la iglesia, el trasfondo moral que tenía la iglesia, la forma de vida que había en Corinto. Esto era lo que había. Entonces, nos habla de las personas que no podrán heredar el reino de Dios. Y también nos habla de la importancia de evitar la fornicación. El apóstol Pablo nos dirá en el capítulo 6, cualquier pecado que ustedes cometan está fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra el cuerpo, contra su cuerpo. El que fornica peca contra su cuerpo. Y esto es muy grave, porque el apóstol dice en el capítulo 6, verso 17, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Estamos fusionados con el Señor. Usted se unió al Señor y usted es una cosa con el Señor. Jesús en su oración dijo, Padre, yo quiero que ellos sean uno con nosotros, así como tú y yo somos uno. El que se une al Señor es uno, se hace una cosa con el Señor. Entonces, como estamos fusionados con Cristo, el versículo 18 dice, huid de la fornicación. ¿Por qué huir de la fornicación? Porque dice Pablo, el que se une sexualmente con una mujer, inmediatamente queda convertido en una sola carne con ella. En el matrimonio, enseñamos en la consejería matrimonial, enseñamos que el matrimonio civil es un convenio, es un contrato, es un pacto. Pero después del pacto conyugal viene la consumación del matrimonio. Y es cuando se llega al clímax de la relación, que es el encuentro sexual, que la persona, los dos quedan convertidos en una sola carne. Por eso Pablo dice aquí, el creyente que se junta con una ramera queda convertido en una sola carne con ella. Los creyentes estamos unidos al Señor en un solo espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Por tanto, dice Pablo, huyan de la fornicación. Porque ustedes son morada del Espíritu, son casa de Dios, santuario de Dios, son el templo del Dios vivo. Por lo tanto, cualquier pecado que se cometa está fuera del cuerpo, pero la fornicación atenta, es como una profanación, del santuario. Profanar es entrar a un lugar sin permiso y hacer cosas indebidas. Profanar. Entonces, el pecado sexual o la inmoralidad sexual o la fornicación es una profanación del templo, del santuario del Señor, porque ese santuario es usted. Entonces, el capítulo 6 nos habla de eso, de cómo el creyente debemos de ver cómo debemos de ver el pecado de la sexualidad. Es el único pecado o la única tentación de la cual Pablo dice, huyan. En cualquier otro pecado Pablo va a decir que resistamos, que estemos firmes. Pero cuando se trata de la fornicación o adulterio o inmoralidad sexual, Pablo dice, huyan. ¿Qué hizo José en Egipto? ¿Qué hizo? Huyó. Y dejó su ropa en las manos de la mujer de Potifar. Con eso lo acusaron. Pero huyó. Es mejor que digan aquí huyó y no aquí quedó. Entonces, dice el apóstol que debemos evitarlo a como sea. El capítulo 6 termina con un argumento y un imperativo.
un argumento. Verso 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Este es el argumento. ¿Por qué tenemos que cuidar este cuerpo? Porque este cuerpo ya fue comprado. ¿Por qué usted debe cuidar ese cuerpo? Porque ese cuerpo no le pertenece. Ese cuerpo es del Señor. Él compró ese cuerpo. Lo compró como para hacer morada en Él. Él compró mi cuerpo para morar en Él. Por lo tanto, mi cuerpo es de Él. Por eso dice aquí: porque habéis sido comprados por precio. Ese es el argumento. Y el imperativo: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Para qué es el cuerpo? Para glorificar al Señor. Aleluya. Explicábamos en los devocionales, explicamos de que cómo veían los griegos, y los corintios tenían esa influencia. Cómo veían ellos el cuerpo, qué concepto tenían del cuerpo, qué concepto tenían los filósofos griegos del cuerpo. Totalmente distinto al concepto que Pablo nos enseña en esta carta. El cuerpo es sagrado, no es una prisión, no es una cárcel. El cuerpo es un templo, es un santuario. Dice Pablo: glorifiquen a Dios con el cuerpo. Porque la comida es para el estómago y el estómago es para la comida, pero el cuerpo no es para actividades sexuales, el cuerpo es para el Señor. Así dice aquí. El cuerpo no es para la fornicación, es para el Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermanos? Aleluya. Gloria a Dios. Y así pasamos al capítulo 7. El capítulo 7 nos habla de la importancia del matrimonio y de la importancia de la soltería. Aquí hay algo muy bonito para los solteros. Pablo recalca una y otra vez que es mejor estar soltero. ¿Cuántos solteros hay aquí? No tenga vergüenza, levante su mano. ¿Cuántos solteros hay? Con hermanos, yo estoy realizado. Diga, si yo estoy soltero, diga, yo estoy realizado, solo y no mal acompañado. Es mejor. No tanto así, pero Pablo recalca una y otra vez en este capítulo 7 los beneficios de la soltería, pero habla sobre todo de la importancia del matrimonio. De esto habla el capítulo 7. Usted ya lo leyó sin duda, porque usted va al día leyendo la palabra con su encuentro diario con Dios. Entonces, en los primeros 2 versículos del capítulo 7 encontramos que el matrimonio resuelve el problema de la fornicación. El problema de la fornicación se resuelve con el matrimonio. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones es mejor que cada uno tenga su propio esposo y cada uno su propia esposa. Aquí dice: por causa de las fornicaciones. Entonces, el matrimonio resuelve ese problema. Dice el apóstol Pablo: si no tienes don de continencia, si no tienes el don de la abstinencia, entonces cásate, porque es mejor que te cases y no que te quemes. Entonces, el problema de la fornicación se resuelve casándose. Pero en los versículos 3 al 5 del capítulo 7, el apóstol enseña que el adulterio es una amenaza para el matrimonio. Y allí el apóstol dice: no se separen los casados. No se separen, porque si se separan por mucho tiempo, el diablo los va a tentar. El diablo los va a tocar. Si se separan por mucho tiempo, van a estar expuestos a tentación,
Vean ustedes los que se van a Estados Unidos. Yo le dije a una hermana, a un hermano, creo, digo, si se va de una vez, déjele el acta de separación a su esposo o a su esposa, no me acuerdo. De una vez. Porque en eso terminan, con algunas excepciones, que las hay por supuesto, pero en su mayoría así terminan. Porque aquí dice, si te separas de tu cónyuge, el diablo te va a tentar. Por eso dice, los casados deben cumplir su deber conyugal uno con otro y nunca separarse, excepto que sea para orar. Y si se separan para orar, deben estar de acuerdo los dos. ¿Por qué? Porque el esposo tiene autoridad sobre el cuerpo de su esposa y la esposa tiene autoridad sobre el cuerpo del esposo. Es decir, hasta para orar mi esposa tiene que pedirme permiso. Si ella me dijera, mira, voy a entrar en 7 días de oración, así que no me busques, no me toques, no me encuentres, yo le diría, no quiero. Y ella tiene que sujetarse, porque yo tengo autoridad sobre su cuerpo. Aquí lo dice. O sea, dice, sepárense, no se separen excepto que sea para orar, pero que estén de acuerdo. Entonces, el matrimonio resuelve el problema de la fornicación, pero el adulterio es una amenaza para el matrimonio. Por lo tanto, para evitar la fornicación hay que casarse. Eso dicen los versículos 2, 8 y 9. Para evitar estar quemándose y teniendo problemas, que más adelante los veremos, con la fornicación, pues hay que casarse. Y para evitar el adulterio, los casados no deben separarse por mucho tiempo. No deben separarse por mucho tiempo. Si se separan más, no sé cuántos días, pero si usted se separa mucho tiempo de su esposa o de su esposo, tenga cuidado. Tenga cuidado. Alguno de los dos, o si no los dos, el diablo los va a tentar. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, y a la luz de la experiencia es real. Esto es cierto. Entonces, ¿cómo evitar la fornicación? Casándonos. ¿Cómo evitar el adulterio? No separándonos por mucho tiempo de nuestro cónyuge. Tanto la fornicación como el adulterio dañan la vida de una manera severa. El que fornica o el que adultera no quedará impune. La fornicación y el adulterio traen daños terribles. Lo dice el proverbista en el capítulo 6 de Proverbios. Dice, cometer adulterio es no tener cabeza. Así dice, lo estoy leyendo en una versión popular. Cometer adulterio es no tener cabeza. En su versión 60 dice, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Pero me gusta como dice aquí. Cometer adulterio es no tener cabeza. Quien adultera se corrompe a sí mismo y lo que obtendrá son golpes y vergüenza, y nunca logrará borrar esa mancha. Nunca la borrará. Nunca la borrará. Sus hijos siempre se lo van a reprochar, su familia, los que conozcan el caso. El adulterio hace que las personas, se lo paso, el que quiera le paso este pensamiento. El adulterio hace que las personas queden en la calle, sin familia, sin dinero y sin autoridad. Ningún hombre puede mantenerse a flote económicamente con 2 mujeres. Imposible. Imposible. Y menos con 3. A veces ni con una. Menos con 2. Todo hombre que comete, por eso dice el proverbista, cometer adulterio es perder la cabeza. Es no tener cabeza. La persona queda en la calle porque su familia lo va a detestar, porque va a gastar el doble o el triple, aparte de que no tiene,
Lo que tiene se le va a ir. Me encanta, a mí siempre, yo he deseado mucho en mi corazón enseñarles a ustedes un tema que nos llevaría muchos días, que se llama libertad financiera. Cómo está realizado económicamente. Y esa realización no significa tener, es no tener deudas. Porque si usted tiene cosas buenas, pero está endeudado hasta aquí, pobrecito, usted no está realizado. Usted no está realizado. Bueno, pero dejemos eso. El adulterio provoca eso. Nos lleva a la persona a la quiebra. Queda sin dinero, sin familia y pierde la autoridad. No tiene solvencia. ¿Qué le va a decir a sus hijos cuando sus hijos estén haciendo cosas cosas similares, cuando sus hijos estén fallando y estén haciendo cosas que no son buenas? ¿Qué les va a decir? No tiene autoridad. Solo un arrepentimiento genuino puede sanar y restaurar un hogar dañado por el adulterio. Como pastor llevo ya 44 años pastoreando y no sabe cuántos casos he tratado. Algunos matrimonios se han salvado, otros no. Porque soy enfático en esto. Cuando se comete adulterio, se rompe el vínculo, se quebranta el pacto, y la víctima tiene todo el derecho de darle carta de repudio al adúltero y decirle: andate. Así. Es que lo dice el Señor. Nadie puede dar carta de divorcio a menos que sea por fornicación o por inmoralidad o por infidelidad. Si hay infidelidad, el pacto se rompió. El pacto se restaura, por supuesto, porque siempre se buscará por muchas cosas, por muchos factores, que el matrimonio se restaure. Pero a veces no se puede, no se logra. Esto es terrible. La iglesia de Corinto tenía tantos problemas de esta índole, pero reflejaba el ambiente social y moral de la ciudad donde estaba. Así que nada es imposible, nada es imposible. Para restaurar un matrimonio dañado por la infidelidad se va a requerir mucha humildad, mucha sinceridad y mucho amor. Mucha humildad para pedir perdón y mucho amor para perdonar. Eso no es fácil. Muy bien, todo esto nos lo presenta el capítulo 7. Ahora, ¿cómo deben vivir los verdaderos cristianos? Los verdaderos cristianos, ¿cómo deben vivir de acuerdo a lo que Pablo nos está diciendo hoy, esta mañana? ¿Cómo? Volvamos a los versículos que leímos al principio. Pero esto digo, hermanos, no está hablando con la gente en general, es con los hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegraran, y los que compran como si no tuvieran o no poseyeran, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran, porque la apariencia de este mundo se pasa. Bueno, ¿cómo deben vivir los creyentes? No estoy hablando de santidad, no estoy insistiendo en usted debe ser santo, que debe ser santo y santo, porque la santidad es más práctica. A mí me da pena recalcar mucho una cosa, porque hay un dicho que dice: dime de qué presume y te diré qué es lo que te falta. Hablar mucho de santidad no significa que la persona es bien santa. No. Pablo era muy práctico
Él nos enseñó en el capítulo 1 que fuimos santificados y al mismo tiempo llamados a ser santos. Pero ¿cómo debemos caminar? ¿Cómo debe ser nuestro andar? ¿Cómo debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debemos vivir como verdaderos creyentes? Bueno, la respuesta es sencilla. Si queremos vivir a la altura de los requerimientos, a la altura de las exigencias o de los estándares de la palabra de Dios o del reino de Dios, entonces debemos vivir concentrados en el Señor todo el tiempo. Concentrados en el Señor en todo el tiempo. Esta es la palabra clave aquí: concentración. Concentrémonos en el Señor todo el tiempo. Concentrados en el Señor todo el tiempo. La idea es que el mundo siempre va a tratar de desconcentrarnos, haciendo que nuestra atención se vaya detrás de las cosas materiales, de todo lo que el mundo ofrece como placeres, y nos desconcentramos. Y entonces caemos y nos convertimos perdemos el sabor, perdemos la esencia. Nosotros somos la sal de la tierra, pero cuando nos desconcentramos, perdemos el sabor. Y Jesús dijo que cuando la sal pierde su sabor, no sirve más que para ser hollada por los hombres. Es decir, la tiran al camino para que la pisoteen. Concentrémonos en el Señor todo el tiempo por dos razones. Número uno, porque el tiempo es corto. Y número dos, porque la apariencia de este mundo se pasa. Por estas dos razones debemos concentrarnos en el Señor. Primero, porque el tiempo es corto. Cuando dice Pablo en el versículo 29, esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, creo que Pablo tenía en mente al menos tres cosas. Si no las tenía, por lo menos una o dos estaban en su mente. Número uno, tenía en su mente la venida del Señor. Porque para Pablo la venida del Señor era inminente. Él creía que el arrebatamiento iba a ser en su tiempo. Él dice, nosotros los que estemos vivos. Él creía en la inminencia, en la venida del Señor, que la venida del Señor estaba muy cerca. Segundo, podría haber estado en su mente esto, que el tiempo de vida de cada persona es breve. Es breve. Si usted haga un poco de cuentas, use las matemáticas. La Biblia dice que nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80. Usted tiene 30, ¿cuántos le quedan? Le quedan 40 años, gloria a Dios. Pero tiene 40, le quedan 30. Si usted tiene 50, le quedan 20, pero si usted tiene 60, le quedan 10. Si usted tiene 68 como yo, no quería decirlo, le quedan 2. De gloria a Dios, hermano, porque los que ya estamos a esta edad ya estamos cerca. Ya estamos cerca. Yo veo rostros preocupados. La vida de cada persona es corta. Y entonces Pablo dice, ¿saben qué, hermanos? ¿Saben qué? El tiempo es corto. La venida del Señor se acerca o tu muerte está cerca. Pero también podría estar pensando Pablo en el cambio de las circunstancias. El cambio de las circunstancias tiene que ver con lo último. La apariencia de este mundo se pasa. Algunos piensan que Pablo percibía que la persecución de Roma contra los creyentes se venía encima. Algunos piensan que la persecución estaba cerca. Habían rumores, habían
habían detalles que indicaban la ira, el antagonismo, el malestar del gobierno, del emperador contra los creyentes, los cristianos. Y se cree que Pablo presentía que en cualquier momento se desataría la persecución. Probablemente por eso es que Pablo en este capítulo 7 recalca muchas veces: haría bien el hombre no tocar mujer. El hombre haría bien quedarse sin casar. Si le dice, si estás soltero, no te cases. La señorita está soltera y puede quedarse sin casar, quédese sin casar. Por la cultura que predominaba, él dice a los padres que tienen hijas y deciden que no se case, pues está bien, es mejor que no se casen a que se casen. Es mejor. A las viudas dice, bueno, mientras tu marido vive estás atado por la ley al marido, pero si tu marido muere, entonces eres libre para casarte con quien quieras. Más yo digo, mejor si te quedas sola. Eso dice el capítulo. Él recalca esto muchas veces, que es mejor estar solo, no casados. Por esto, bueno, también dice que el soltero no tiene que pensar en las cosas de la carne o de este mundo. El soltero se dedica al Señor sin ninguna congoja, sin nada que lo presione, sin nada que lo obligue. Él es libre y se ocupa del Señor, solo del Señor. Así que si usted, como le transmito lo que dice el apóstol Pablo, si usted está solo, dice el apóstol, no digo yo, está bien, quédese solo. Mejor si vive solo. Posiblemente por esto, porque los tiempos cambian. Imagínense que si se venía la persecución, qué difícil sería para los que tenían familia salir huyendo para salvarse, llevar a la esposa, llevar a los hijos. No es lo mismo. Un soltero solo agarra una mochila y se va, pero el casado tiene que analizar, tiene que pensar, tiene que ver cómo sale adelante con la familia, cómo saca adelante, cómo salva a su familia. Vean cómo lo que pasó apenas recientemente. Se vino la pandemia, los casados, los esposos, las familias sufrieron mucho. Los solteros no. Los solteros andaban como, no les preocupó la pandemia, francamente no les preocupó, porque no tenían mayor responsabilidad. Entonces dice Pablo, el soltero la pasa bien. Así que si el Señor te llamó soltero, quédate soltero, es mejor. Pero también advierte, si no te puedes controlar, entonces te vas a quemar, entonces sí, cásate. Pero si no tienes problemas, si no hay necesidad fisiológica en tu cuerpo, si no hay esa exigencia sexual en tu vida, quédate sin casar. Bueno, puede ser que Pablo estuviera pensando en esos cambios, porque en el versículo 26 dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Esa parte que dice necesidad que apremia, en el griego se dice crisis. Necesidad que apremia es una crisis. Entonces, el mundo, la vida en el mundo está llena de crisis. Por eso dice, la apariencia de este mundo se pasa. El matrimonio, o sea, tratando de interpretar lo que Pablo nos está diciendo, diría yo en esta mañana que el matrimonio, las tribulaciones, las fiestas, los bienes y los placeres del mundo no nos deben desconcentrar. Por eso dice, los que lloran, hagan como si no lloran. Los que se alegran, como que si no están alegres. Los que compran, como si no tuvieran nada. Los que disfrutan del mundo, hagan como si no disfrutan. Y en eso incluye el matrimonio. El que tiene mujer, haga como que no tiene.
No dice del que no tiene, porque si dijera el que no tiene haga como que tiene, porque eso no es correcto. Ya él dijo que el que no tiene, que disfrute su soltería. Pero lo que nos está diciendo Pablo es que ninguna de estas cosas debe desconcentrarnos, porque para vivir la vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios, debemos estar concentrados en el Señor todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque la apariencia de este mundo se pasa, dice el versículo 31. Los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Y esta frase Pablo como que la presta del escenario de un teatro. El mundo es como el escenario de un teatro. Todo cambia en un instante. Usted ha visto los teatros como corren el telón y el escenario que la multitud estaba viendo queda escondida. Después corren el telón y ya hay otro escenario. Así es el mundo. El mundo es un escenario que cambia constantemente. Está cambiando siempre. En otras palabras, lo temporal siempre está cambiando. Y Pablo vivía a la expectativa de lo eterno, no de lo temporal. Él dice, mirando nosotros a las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas, mas las cosas que se ven son temporales. Veamos las cosas que no se ven. Y Pablo entonces vivía con esa expectativa. Él estaba viendo lo eterno, las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven nos atrapan, nos cautivan y nos desconcentran. ¡Aleluya! Hoy sí los veo muy callados, hermano. Gloria a Dios. El reino de Dios no cambia, es inmutable. Pero lo hermoso es que el reino de Dios sí cambia la vida de los hombres. El reino de Dios es inmutable. El reino de Dios no cambia, pero transforma al hombre, transforma a la familia, transforma al ser humano, y por lo mismo transforma a la sociedad y transforma al mundo. Si el mundo creyera en Jesucristo y aceptara el evangelio, el mundo sería diferente. Pero los que hemos conocido a Cristo damos testimonio de que sí se puede vivir de una manera diferente, porque el creyente es distinto. Somos como una islita en medio del mundo de corrupción y contaminación. El mundo es como el mar que nos rodea con toda su depravación y pecado. Y nosotros como iglesia somos como esa islita, como Corinto, llamados a dar testimonio de que en Cristo somos diferentes. Somos diferentes. Amén. El apóstol quiere que los cristianos vivan la vida a la luz del reino de Dios, que no hagamos de las cosas terrenales nuestro objetivo final. Sea que estemos casados, sea que estemos de luto, sea que estemos alegres, sea que estemos comprando bienes, sea que estemos disfrutando de las bendiciones materiales de esta vida, no debemos quedar atrapados por estas cosas. Es lo que dice aquí. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Yo ahí me quedaba muchas veces, solo ahí leía y decía, o sea que no tengo que estar atendiéndola todos los días, no tengo que pensar en su necesidad. O sea, no me está diciendo aquí no me dice que me desentienda de mi esposa. Me está diciendo que no me desconcentre del Señor, porque sigue diciendo, y los que lloran como si no lloran,
los que se alegran como si no se alegran, como que no estuvieran alegres, y los que compran como si no tuvieran, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutaran. Porque el mundo está cambiando. Hoy estamos alegres porque el mundo nos impactó con lo que tuvimos del mundo, pero mañana podemos perderlo todo. El mundo cambia, sea que estemos en buena condición, en mala condición, sea que tengamos bienes o no tengamos bienes. No debemos quedar atrapados en las cosas que se ven, en las cosas temporales. Ese es el concepto, esa es la idea. El que tiene, haga como que no tiene. El que sufre, como que no sufre, porque todo es temporal. El apóstol Santiago lo dice de esta manera: si alguno está afligido, ¿qué dice? Ore. ¿Está alguno alegre? Cante. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos para que oren por él. No diga, estoy enfermo, hermano. ¿Y eso qué? ¿Por qué a mí, si soy cristiano, soy hijo de Dios? ¿Dónde están sus promesas? ¿Dónde está el pacto que hice con Dios? No. Santiago es muy práctico. ¿Alguno está enfermo? Ore. ¿Alguno está alegre? Pues cante, alabe al Señor. Porque la apariencia de este mundo está pasando. Está pasando. Así que, hermanos amados, no debemos desconcentrarnos del Señor por las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Porque el Señor pronto viene. O nosotros nos vamos, o la situación puede cambiar, puede dar vuelta. No nos desconcentremos del Señor. Si nos concentramos en lo que me está pasando ahorita y me concentro en lo que estoy viviendo hoy, y eso es todo, y hago de las cosas que se ven, que son temporales, hago de ello el fin, el final de lo que yo anhelo, me voy a desconcentrar y voy a terminar viviendo como el mundo, robando, codiciando, fornicando, adulterando, mintiendo y yo no sé qué otras cosas más. Por eso el apóstol Pablo le dice a los filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, solamente piensen en eso. Concentrémonos en el Señor. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Si usted se mantiene concentrado en el Señor todos los días, pues es muy difícil que usted haga cosas que no son congruentes a su vida cristiana. Si usted está pensando en el Señor todos los días, usted dirá: esto no es bueno, esto no es justo, esto no es verdadero, esto no conviene, todo me es lícito, dice Pablo en 1 Corintios, ya lo vimos en un momento. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar de esas cosas. Puedo echarme mi cerveza, pero ¿conviene? No me voy a perder si me la tomo, pero ¿conviene? ¿No será que me va a dominar después? Dice Pablo: todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de nada. Porque aquellas cosas que entran suavemente después controlan. Primero lo disfrutamos y después nos volvemos esclavos. Cosas que después cautivan y se vuelven amos. Todo me es lícito. El sexo es lícito, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién?
Todo me es lícito, pero no todo conviene. La única manera de mantener nuestra integridad es estando concentrados en el Señor. Si nos concentramos en las circunstancias o en las posesiones o en lo que tenemos o en lo que no tenemos, vamos a perder la cabeza. Mantengámonos concentrados en el Señor. Pablo termino yo más que todo diciendo lo que dice el verso 20: porque habéis sido comprados por precio. Por eso, mantengamos la mente en Él. Habéis sido comprados por precio. ¿Cuánto dio, cuánto pagó Él por usted? ¿Cuál fue el precio que Dios pagó por su vida? ¿Qué precio tuvo que pagar Dios para tener el derecho de habitar en su vida? Y puede imaginarse cuál es el costo, lo que usted vale. ¿Y cómo es que nos atrevemos a menospreciar y usar nuestro cuerpo para cosas que ofenden al inquilino que vive allí, al que habita en nosotros? No como inquilino, sino como el dueño de la casa. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, el cual es de Dios. ¿Quiere ponerse de pie esta mañana? ¿Quiere ponerse de pie y decirle: Señor, la gloria es tuya, solo tú la mereces, nadie más, nada merece la gloria en mi vida, solo tú, Señor, solo tú. Tengo una esposa preciosa, maravillosa, por la cual esta mañana le di gracias al Señor. Pero en mi caminar, mi mente está en el Señor. Y concentrado en el Señor, es como que no tuviera esposa, porque el Señor es todo. Él es el primero y el último. Él es antes y después de todo. Nadie puede, nada ni nadie puede quitarle el lugar a Él. Cierren sus ojos, vamos a alabar al Señor.